noches, estamos en directo en Canarias al Día, Mírame Televisión, para analizar la actualidad que, como siempre, viene muy agitada y cargada de titulares. Óscar Martín, periodista de Onda Cero Canarias, gracias por estar. ¿Qué tal? Una vez más aquí. Muy buenas noches, David. Muchísimas gracias a todos. Bueno, tenemos muchos asuntos que comentar, Óscar. Si te parece, vamos a empezar con la que sin duda ha sido la noticia política del día por la novedad y por lo que supone. Veamos este titular del periódico El Día. Fue quien adelantaba esta noticia. Ha dimitido la directora general de Infancia de Canarias tras una condena por prevaricación. Sandra Rodríguez ha sido inhabilitada para ocupar cargos públicos durante 9 años por contratar a dedo al que era su pareja durante su etapa como concejala de Puerto de la Cruz. Sandra Rodríguez dimite porque no le queda otro remedio que dimitir después de haber sido inhabilitada en primera instancia. Es verdad que la sentencia no firme, que contra ella cabe recurso, pero también es verdad que ya hay doctrina y jurisprudencia que demuestra que una vez que se concede o se conoce una condena en primera instancia, el cargo público tiene que abandonar su puesto. Ha ocurrido en otros lugares y Sandra Rodríguez, eso sí, ha evitado cualquier polémica y ha decidido dar un paso a un lado. Los hechos se juzgaban hace 3 semanas en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, en el que Sandra Rodríguez aseguraba que ella no tenía la influencia necesaria para llevar a cabo y decidir esa contratación. Sin embargo, la sentencia viene a decir exactamente lo contrario. Bueno, veremos qué recorrido tiene, porque, insisto, todavía cabe recurso contra esta sentencia, pero de momento le ha costado ya el cargo nada más y nada menos que a la directora general de Infancia del Gobierno de Canarias, en un momento en el que además, bueno, pues su dirección general ha jugado un papel muy importante en los últimos meses. Óscar, noticia relevante, importante. Sandra Rodríguez, una histórica de la política de la isla de Tenerife, de la política en el municipio de Puerto de la Cruz, y que finalmente, pues por lo menos en primera instancia, ha sido inhabilitada por contratar a la que era su pareja, un amigo con el que mantenía una relación especial, que fue lo que declaró en su momento en sede judicial. Sí, como decía, los hechos ocurrieron en este caso entre 2015 y 2016. En aquella época era la número 2, era teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, una destacada de la organización nacionalista en la ciudad turística. El alcalde en aquella época era el Lope Afonso del Partido Popular. Al parecer, bueno, ya la condena, en este caso la sentencia que conoceremos en los próximos días, pide 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, y como decías, en aquella época era la responsable de Pamarsa, esa empresa pública del Puerto de la Cruz, además muy controvertida, una empresa muy controvertida. A través de esa empresa, colocó, saltándose los requisitos legales, a una persona muy cercana, muy especial, a la figura de la propia Sandra Rodríguez. Al parecer, de estos hechos ya los contamos en su momento, como jefe de los trabajadores del Parque Marítimo del Puerto de la Cruz. Y bueno, pues si no me equivoco, fue directamente, si no me equivoco, la Fiscalía de oficio quien denunció este asunto a raíz de otras denuncias de los trabajadores. Desde luego, pues le ha costado en este caso la carrera al frente de la Dirección General del Menor de la Comunidad Autónoma. Creo que además ha sido una decisión, o fue una decisión arriesgada por parte de la cúpula de Coalición Canaria, en este caso, de nombrarla, teniendo en cuenta los hechos, insisto, que estaban a sus espaldas de la propia Sandra Rodríguez. Ya saben que Sandra Rodríguez fue una destacada de Coalición Canaria del Puerto, fue la sustituta además también de Marcos Brito, en paz descanse, que falleció, el histórico nacionalista que fue alcalde durante muchos años en la ciudad turística. Bueno, pues esta sin duda es la noticia, y hay que decir además también que ella, incluso en sede judicial en su momento, pues declaró que el gerente de Parque Marítimo le había comunicado. Esa fue su declaración en sede judicial, que hacía falta personal. Ella se lo trasladó a Pamarsa, que realizaba los contratos sin que ella, decía en sede judicial, tuviese capacidad de influir ni proponer a nadie. Al final conocemos en las últimas horas esta noticia, insisto, conoceremos los pormenores de la sentencia en las próximas horas. Bueno, hemos intentado hablar con Sandra Rodríguez a lo largo del día de hoy, no ha sido posible. Entendemos que es una situación delicada, una situación complicada. Eso sí, insisto, en los próximos días seguiremos dando más detalles de esa sentencia, que de momento le ha costado el cargo político a Sandra Rodríguez. Como tú bien explicabas, Óscar, recordemos aquellos momentos de mucha tensión que se vivió en esa empresa pública, porque es muy importante, porque eso ha sido decisivo también en esa sentencia, esa empresa pública que depende 100% del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, tensiones con los trabajadores y después la colocación, recuerdas, de esta persona, que generó también un conflicto importante dentro de la propia empresa y que finalmente acabó judicializado e, insisto, ha acabado con esa condena por un delito de prevaricación, 9 años de inhabilitación en primera instancia. Veremos qué ocurre, porque no hemos podido hablar con Sandra Rodríguez, pero estoy convencido
convencido de que seguramente va a recurrir esa sentencia. Sí, y hay que decir además también que Sandra Rodríguez en este caso, bueno, perdió mucha fuerza en la organización durante los últimos años, aunque recuperó la primera línea porque fue candidata de Coalición Canaria a la alcaldía de este municipio, protagonizó también un duro enfrentamiento con Juan Carlos Marrero, que fue secretario general de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, una división interna que se produjo en esa organización, insisto, bueno, pues al final fue llamada, entiendo yo, por la organización, por el presidente Fernando Clavijo para ocupar esa área. Además, estaba haciendo un trabajo importante, en este caso con la identificación, las reuniones que mantenía con la Fiscalía para tratar de identificar a los menores migrantes, porque además ostentaba ese área difícil en estos momentos por la situación, por la realidad de los menores migrantes. Bueno, pues al final, en las últimas horas, ha dimitido, en este caso alegando motivos personales. Bueno, esa dimisión será real en el próximo Consejo de Gobierno y habrá que estar atento a la persona que vaya a asumir, en este caso a Sandra Rodríguez, al frente de la Dirección General de Menores de la Comunidad Autónoma. ¿Se sabe quién podría ser esa persona? No lo sé, yo no lo desconozco. Entiendo que será alguien de la Organización de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Bueno, veremos quién va a ser la persona que sustituya a Sandra Rodríguez y veremos, insisto, qué recorrido judicial tiene esto. Condenada en primera instancia por un delito de prevaricación, 9 años de inhabilitación, pero recuerden que ya hay un precedente precisamente en Puerto de la Cruz con Lope Afonso, el actual vicepresidente del Cabildo de Tenerife. También fue condenado en primera instancia por el llamado caso Mercadillos, pero fue absuelto después, posteriormente, gracias a que prosperó su recurso en la audiencia provincial. Así que veremos, insisto, todavía el recorrido que puede tener en este caso este juicio contra, esta condena ya, contra la exdirectora general de Infancia del Gobierno de Canarias, contra Sandra Rodríguez. Mientras esto ocurría y lo conocíamos hoy, todas las miradas siguen puestas en los diferentes escándalos que vamos conociendo con respecto a la gestión sanitaria del Partido Socialista en la pasada legislatura, con respecto a la compra de material sanitario, especialmente mascarillas. Recordarán, se lo contábamos el pasado martes, que a ese caso Mascarillas 1, el que investiga la Fiscalía Europea, me van a permitir que lo llame caso Mascarillas 1, el que tiene como epicentro, quizás como el investigado más conocido, al exdirector del Servicio Canario de Salud, a Conrado Domínguez, se han sumado esa deriva de la trama Koldo García, el ex asesor del exministro Ábalos en Canarias, esa ramificación con esos más de 12 millones de contratos en contratos que firmó el gobierno de Canarias con esa trama, insisto, liderada o encabezada como intermediario por la figura del ex asesor del exministro Ábalos. Sobre este asunto se pronunciaba esta mañana el expresidente de Canarias y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en los desayunos de Europa Press. Si alguien, de manera ilegal, se ha beneficiado, se ha lucrado, ya lo he dicho, que lo pague con toda la fuerza de la ley. Yo estoy a disposición de que me pregunten donde quieran, como quieran y de lo que quieran. Yo no entiendo por qué el Partido Popular no vota a favor en el Congreso. ¿Qué quiere? ¿Que solo se analice esos contratos? ¿Qué miedo tiene que se analice los de Galicia, los de Andalucía y los de otros lugares? Por tanto, aquí hay dos cosas. Uno, el ámbito judicial, respeto absoluto, colaboración con la justicia, separación de poderes y presunción de inocencia. Y luego está el ámbito político. Ámbito político en el que estoy a disposición, pero otros no lo están. Otros no lo están. Entonces es complicado que se dé elecciones por parte del líder del Partido Popular, que era presidente autonómico, y él no quiera que se investigue en su comunidad. El que quiera hacer ruido, tirar del ventilador por interés partidario, decir cosas que no son verdad, tener uno que salir porque son mentiras, porque son medias verdades, también lo tengo que denunciar. Porque ¿qué pasará con todos los ríos de tinta que ahora estamos recibiendo cuando todo quede en nada? Mientras el exministro Ábalos se enroca y no entrega su acta de diputado, como le ha pedido el Partido Socialista. Por cierto, el exministro Ábalos ya señalado por el juez de instrucción como intermediario, presunto intermediario, en esa causa del caso Koldo, con respecto a la otra ramificación también, la que tiene con la Comunidad de Baleares. Pues muchas preguntas se abren en torno a la figura de Ángel Víctor Torres. ¿Qué papel jugó el expresidente de Canarias en esas contrataciones, teniendo en cuenta también su relación y cercanía con el exministro Ábalos y teniendo en cuenta que a nadie se le escapa que al lado de Ábalos, su mano derecha, siempre estaba pues la figura de Koldo García, uno de los detenidos y uno de los principales investigados, insisto, en esta trama. Pero es que en paralelo a todo esto conocíamos también el pasado martes que la Fiscalía se ha querellado contra 4 empresarios, entre ellos el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y también contra el exdiputado autonómico Lucas Bravo de Laguna, entre, insisto, otros 4 empresarios en total que han sido querellados por la Fiscalía.
por presuntamente un delito contra la hacienda pública. Aunque inicialmente se hablara de un delito de malversación, lo que plantea la Fiscalía es un delito contra la hacienda pública y, en cualquier caso, si se derivase a raíz de la investigación posibles responsabilidades de otros delitos como la malversación. Pero en principio lo que se está investigando es ese delito contra la hacienda pública. Bueno, esto ha generado también muchísimas dudas sobre cómo se gestionaban, insisto, esos contratos sanitarios del Gobierno de Canarias. Bueno, pues para intentar aclarar todo esto a nivel político, porque a nivel judicial, evidentemente, para eso están los tribunales, el Partido Popular, en una iniciativa a la que se ha sumado Coalición Canaria, han pedido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias para intentar esclarecer, insisto, todas estas preguntas que nos pueden surgir con respecto a esa gestión sanitaria del Partido Socialista en la pasada legislatura, con estos ya 3 casos mascarillas abiertos en los tribunales. Y bueno, una de las personas que está impulsando esa comisión de investigación y que además conoce mucho porque forma parte de la Comisión de Sanidad del Parlamento de Canarias, lo fue también en la pasada legislatura y ha sido, sin duda alguna, uno de los más insistentes desde la oposición en la pasada legislatura y ahora también desde el Parlamento de Canarias, el propio José Alberto Díaz Estebanes, diputado de Coalición Canaria, a quien saludamos ya a esta hora de la noche en directo. José Alberto, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Qué persiguen con esa comisión de investigación? Bueno, esa comisión de investigación, que no es que la impulse el Partido Popular y se sume Coalición Canaria, es una iniciativa conjunta y en todo caso nosotros somos como mínimo copartícipes. Primero hay que recordar que nosotros presentamos esta misma solicitud hace 15 meses. Y permíteme una sonrisa cuando veo a don Ángel Víctor Torres en las declaraciones que acabas de poner, dispuesto a dar respuesta de todo lo que me pregunten allá donde me pregunten. Porque tú recordarás, como recordamos todos los canarios, que en esa solicitud de comisión de investigación que hicimos, el Partido Socialista y sus socios, Podemos, Nueva Canaria y Agrupación Socialista Gomera, se negaron a abrir esa comisión de investigación. No solo se negaron a abrir la comisión, se negaron a debatirla en el Parlamento de Canarias. No solo se negaron a debatirla, se negaron a que se pronunciase en voz alta el contenido de la propuesta, en un acto inédito en democracia. En todos estos meses ellos no han dado ni una sola explicación, nada más que lo que ha salido en la querella de Fiscalía Anticorrupción y en informaciones periodísticas. Luego, decir que él está siempre dispuesto a responder a lo que sea y como sea, produce auténtico sonrojo. En fin, hay que tener un poco de cara dura o creer que lo que se dice en Madrid no lo escuchamos en Canarias. A partir de ahí, es verdad, nosotros presentamos esa solicitud de comisión de investigación con lo que entonces y ahora se denomina el caso Mascarilla, aquellos 4 millones de euros desaparecidos en una operación a cada mascarilla que sencillamente no llegaron. No es que hubiera sobreprecio o alguien, en fin, no llegaron. Jamás tenemos, y no tenemos ni las mascarillas y no tenemos el dinero. Y eso es objeto de una investigación judicial, primero en Fiscalía Anticorrupción aquí y, como sabe, después abocada las competencias por la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea, por si contuviese fondos europeos, cosa que, por cierto, el anterior consejero de Hacienda, don Román Rodríguez, negó de forma tajante en el Parlamento de Canarias, y ahora se suma el denominado caso Coldo, o caso Ábalos, o llámenlo como ustedes quieran que lo llamen, o la murga que ustedes quieran, como dirían los bambones, pero en fin, son otros 12 millones y medio que ahora estamos viendo que siguió prácticamente el mismo modus operandi que vimos ya en el caso Mascarilla. Una designación a dedo a una empresa sin experiencia en gestión sanitaria, sin solvencia económica, sin capacidad técnica y sin más aval que una recomendación no se sabe muy bien de quién. Y ahora vemos, ayer o antes de ayer, un tercer capítulo, no sé si será el último, de una serie de empresarios también implicados en toda esta, digamos, en este potaje. Es verdad, y hay que distinguirlo, tú lo has hecho muy bien, que en este último capítulo se investiga más, digamos, la trama de posibles delitos societarios o fiscales, no tanto así la relación contractual entre esos empresarios y el Gobierno de Canarias. Pero, en fin, ya va sumando y hay por lo menos 39 millones de euros en solfa. Alguien va a tener que dar la cara. ¿Y qué esperan, José Alberto? Que era la pregunta. ¿Qué esperan de esta comisión de investigación? Bueno, pues esperamos información. Algo tan básico
como que alguien dé respuesta de lo que ha ocurrido. Pero algo tan sencillo, tan elemental, tan de sentido común, que da vergüenza pensar que no se ha hecho hasta ahora, como decir, oiga, ¿quién mandó la recomendación? ¿Quién autorizó la compra? ¿Quién hizo el pago? ¿Por qué se autorizó un pago de 4 millones de euros sin pasar por Consejo de Gobierno cuando está previsto que todo pago superior a 2 millones tenga autorización expresa del Consejo de Gobierno? ¿Quién pasó los fondos propios a fondos europeos? ¿Quién consintió en ocultar esa información a la opinión pública y al resto de los partidos? ¿Quién permitió, quién impulsó, mejor dicho, que se destruyera, que no llegase a la luz pública un informe previo de la Audiencia de Cuentas que ponía en negro sobre blanco muchas de estas irregularidades? Oiga, son preguntas, yo creo que básicas. Es más, yo creo que usted mismo, como periodista, si tuviera a Ángel Víctor Torres aquí, haría estas preguntas u otras similares, ¿no? Pues bueno, simplemente información, porque, insisto, en una comisión de investigación lo que se dirimen son responsabilidades políticas, más allá de las judiciales, que van por su propio camino. Ahora, pretender que el máximo responsable del gobierno canario y el máximo responsable del comité de gestión que permitió, autorizó o recomendó estas compras no dé ninguna explicación, pues usted me dirá. Entiendo que van a pedir la comparecencia del propio expresidente de Canarias, de Ángel Víctor Torres. ¿Creen que puede tener relación Ángel Víctor Torres, sobre todo ya con este segundo caso Mascarillas, con el llamado caso Coldo, con el llamado caso Ábalos, que puede tener incluso haber llegado a tener conocimiento de esos contratos? Primero hay que ser muy respetuosos con la forma. Nosotros no pedimos los comparecientes ahora. Nosotros pedimos la conformación de una comisión de investigación. La mesa del Parlamento la admite a trámite, se somete a votación por el Pleno y una vez que está conformada, se deciden los miembros que componen esa comisión de investigación. Son ellos quienes hacen propuestas razonadas y motivadas sobre personas que puedan aportar algo de información a la luz de los acontecimientos. Y a partir de aquí, en fin, voy a hacerle a usted preguntas básicas. ¿Cree usted que un comité de gestión encabezado por Ángel Víctor Torres y del que forman parte don Román Rodríguez, don Julio Pérez, don Sebastián Franqui, tiene algo que decir? Porque además forman parte en el segundo nivel don Antonio Olivera, a la sazón director del Servicio Canario de Salud en funciones cuando se producen las operaciones, don José Julián Isturiz, don Conrado Domínguez, don Ricardo Pérez, viceconsejero de Comunicación. ¿Tienen algo que decir? Es decir, un comité de expertos, donde había 4 expertos y 8 políticos. No está mal la relación. Hombre, alguien tuvo que saber algo. Por cierto, ¿dónde está el acta de constitución y el título habilitante de ese comité de gestión? ¿Dónde están las actas de las decisiones que tomaban? Porque en ese preinforme de la Audiencia de Cuentas, lo que se dice es que, a título práctico, actuaba como un órgano asesor del presidente del gobierno. Era prácticamente el mando único al frente de las operaciones. Alguien tendrá que dar alguna explicación. Y puestos a aplicar el sentido común, igual que si yo le pregunto a usted si se cree que Coldo, el famoso Coldo, hizo todas esas operaciones sin conocimiento ni consentimiento de nadie en su alrededor, y todo el mundo, administraciones, comunidades autónomas y ministerios, le hacían caso sin que tuviera conocimiento ni consentimiento, insisto, de nadie más, en Canarias, ¿quién fue? Blanco y en botella, y uno de Tacoronte no parece, ¿no? José Alberto, ¿qué opinión le merece el hecho de que el exdiputado Lucas Bravo de Laguna, que era diputado la pasada legislatura de su grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Nacionalista, por esa alianza con Unidos por Gran Canaria, mientras era diputado, mientras era cargo público, se dedicase a estar metido en negocios que están vinculados con la compra de material sanitario, o la venta, en este caso, de material sanitario, al propio Ejecutivo Autonómico? Lucas Bravo de Laguna encabeza un partido que se llama Unidos por Gran Canaria, que tuvo una coalición electoral con Coalición Canaria. Esa es nuestra relación, con toda cordialidad. Segundo, que yo sepa, don Lucas Bravo de Laguna, nadie sabía, digamos, qué empresa se dedicaba a qué negocios. Que yo sepa, en la declaración de bienes del Parlamento, desde luego a mí no me costaba. Tercero, lo que ahora parece implicarle más a Lucas Bravo de Laguna, a Miguel Ángel Ramírez, insisto, es un aparente delito societario
o fiscal en cuestión de los beneficios obtenidos por sus operaciones empresariales. Y cuarto, en cualquier caso, dicho todo lo anterior, nosotros pedimos una comisión de investigación para que se investigue todo. Es que nosotros no somos como otros partidos que piden comisiones de investigación para que sean solo los del adversario. No, no. Todo el que parezca que pueda tener algo que aportar de información tendrá que ser llamado y, por supuesto, será interrogado, permítame la expresión, con toda cordialidad, sobre estos acontecimientos. Por lo tanto, no tengo ninguna otra valoración que hacer que la que hace cualquiera con un mínimo de sentido común. Pero ¿le parece bien, le parece mal, usted que es diputado, que conoce la Cámara, le parece bien que mientras alguien está en la Cámara Regional Autonómica, pues fruto de esa alianza que usted ha explicado también, después por otro lado se dedique a lucrarse presuntamente, eso es lo que viene a decir la querella de la Fiscalía, con la venta de material sanitario al Gobierno de Canarias? No, pues ni me parece bien ni me parece mal, porque no puedo saber si se ha lucrado o no. Es decir, José Alberto, en su actividad empresarial, soy un poquito mal, en su actividad empresarial, Lucas Bravo de Laguna, que además creo recordar, igual me equivoco, ni siquiera tenía dedicación exclusiva en el Parlamento de Canarias y seguía con su actividad económica personal, y por lo tanto no percibía emolumentos de la Cámara Autonómica, tenía un régimen de dedicación que nadie cuestionó en ningún momento. Por lo tanto, yo tampoco lo voy a hacer. Si hay algo que decir, que lo digan las autoridades. E insisto, la parte judicial, en que hay una causa y por lo menos él tendrá derecho a defenderse, y la parte política, si se considera que tiene que ser llamado a declarar, pues por supuesto que debe hacerlo. Óscar. Sí, señor Estebanes, de estos nombres que le pongo sobre la mesa, usted ya ha apuntado algunos de ellos: Julio Pérez, Blas Trujillo, Antonio Olivera, Conrado Domínguez. De estos hombres que han estado al frente de Sanidad, desde su punto de vista, ¿cuál crees que tendría que ser el primero en comparecer o en pasar por esa comisión? No, yo no determino el orden de los comparecientes. Si se sigue un orden cronológico, por ejemplo, es cierto que, ustedes recordarán, doña Teresa Cruz Oval es la primera consejera de Sanidad, que es cesada inmediatamente, casi que se declara la pandemia. Y con ella la directora del Servicio Canario de Salud, ¿vale? En ese momento, recordarán además, seguro que ustedes tienen muy buena memoria, que se constituye ese consejo, ese comité de gestión, donde en primera instancia iba a formar parte ella, y se pone también a Conrado Domínguez. Y ella hace unas declaraciones, fue titular en varios periódicos, donde nombren lo que nombren a Conrado Domínguez, las decisiones las seguiré tomando yo. 48 horas después, doña Teresa Cruz era cesada por el presidente del gobierno. En fin, no es una cosa que me inventé yo, ustedes lo conocen exactamente igual. A continuación es nombrado de forma interina el entonces consejero de Justicia y Administraciones Públicas y portavoz del gobierno, don Julio Pérez Hernández. Hombre, parece que no podrá alegar desconocimiento precisamente ni en materia legal, ni en materia de contratación, ni en materia de contenidos del Consejo de Gobierno. Y se nombra de forma también provisional como director del Servicio Canario de Salud a Antonio Olivera, mano derecha económica del propio presidente del Gobierno como viceconsejero. Y por lo tanto, durante varios meses, 4 meses, aproximadamente hasta el mes de junio, si no recuerdo mal, son los que cronológicamente les correspondería, digamos, la operación en sí mismo. En el mes de junio o julio, creo recordar, entra don Blas Trujillo como consejero de Sanidad y nombra a don Alberto Pasos como director del Servicio Canario de Salud. Bien, ¿saben lo que dura don Alberto Pasos como director del Servicio Canario de Salud? 2 meses. En septiembre dimite. ¿Qué fue lo que vio que tanto le asustó para coger el petate e irse 2 meses después? Pues eso yo tampoco lo sé, pero alguien tendrá que explicarlo, porque desde luego entonces no se hizo. Y es entonces cuando Blas Trujillo, consejero de Sanidad, nombra ya como director del Servicio Canario de Salud a don Conrado Domínguez, que tenía una larga trayectoria y, por cierto, también había ejercido esa función en la segunda mitad del mandato anterior. Bien, la responsabilidad inicial la tendrán los que formaban parte de ese comité asesor y de los que tenían la posibilidad, la potestad, la capacidad de dar las órdenes. Pero a posteriori hay una responsabilidad invigilando del consejero y el entonces director en conseguir que se hiciese efectivo un encargo que, por otra parte, era urgente y no llegó a materializarse. ¿Cuándo vino a ser la primera reclamación de ese material o del dinero? Pues 7 meses después, en un contrato urgente. Por cierto, ustedes saben como yo que no era mismo el precio que se paga
cuando tú contratas en mayo del 2020 que en febrero del 2021. Y en esto lo podemos multiplicar en el caso Koldo o en cualquier otro caso. Y digo más, hay otra responsabilidad añadida en cuanto a la parte de la Consejería de Hacienda, que es la encargada de hacer lo que se llama los expedientes de reintegro de cantidad en caso de fallido. Estaba al frente don Román Rodríguez, que casualmente forma parte también del comité asesor, del comité de gestión que toma esas decisiones. Hombre, algo tendrá que decir en la materia, porque, por ejemplo, tampoco se entiende que él dijera que no formaba parte de los fondos europeos en ninguno de los pagos y que, sin embargo, la Fiscalía Europea considere que entra en materia porque son fondos europeos. Alguien se está equivocando, y digo equivocación por utilizar un término relativamente amable. Bueno, pues cada uno tendrá su responsabilidad. ¿En qué orden? No soy yo el encargado de designarlo, desde luego. Rápidamente, José Alberto, dos cuestiones que me gustaría preguntarle. ¿Le consta a usted que se ha estado recuperando el dinero de esos 4 millones famosos? Porque parece ser que el propio Torres lo está diciendo, que poco a poco se ha ido recuperando ese dinero, del que él además reconoce, vuelve a insistir, que ellos son los propios estafados. ¿Le consta a usted? No. A mí lo que me consta, hasta donde yo sabía, era que habían hecho al menos 10 requerimientos a las empresas implicadas. Al menos 10 de manera infructuosa. Otra cosa que sabemos es que en cualquier caso los administradores o los implicados en aquellas empresas han dicho que ellos en realidad gastaron, digamos, en la operación fallida de aquellas mascarillas falsas. Recordará también usted que vinieron en un avión desde Etiopía, potencia mundial en gestión sanitaria, como todos sabemos, de mascarillas falsificadas, incautadas y destruidas por los agentes aduanas. Ellos habían gastado 2.650.000 euros. ¿Esto qué quiere decir? Que hay otro 1.350.000 euros que se repartieron. ¿Entre quiénes? Pues entre mediadores, entre mordidas, entre comisiones. Pues no sabría yo decir cuál es el término. Es más, no sabría decirle tampoco el porcentaje de cada uno, porque nadie lo ha aclarado. A partir de ahí, naturalmente que hay operaciones de que, desde el punto de vista de que la administración tiene que hacerlo, no porque le guste o no le guste, es que es obligación legal de la administración seguir requiriendo para intentar recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Ahora, si usted me pregunta si creo que vamos a recuperar los 4 millones de euros, creo que eso tiene menos futuro que un espía sordo. Pero, en fin, esto es una opinión personal, ojalá sí. Ya por último, aprovechando que lo tenemos en directo, aparte de que usted es diputado regional de Coalición Canaria, forma parte de la organización en la isla de Tenerife. ¿Qué le ha parecido la dimisión de su compañera de partido, Sandra Rodríguez, al frente de la Dirección General del Menor, después de conocer esa sentencia condenatoria por prevaricación? Bueno, en primer lugar, le aclaro que yo ya no formo parte de la dirección del partido en Tenerife. Segundo, hasta donde yo sé, por información periodística, Sandra Rodríguez... Sí, pero forma parte de Coalición Canaria en Tenerife, digo. Sí, Coalición Canaria de Tenerife, por supuesto, y además hace muchos años. Y además conozco personalmente a Sandra Rodríguez. Hasta donde yo sé, es una causa, además, de hace varios años, por un tema relativamente menor. A mí, personalmente, me da pena, en fin, la justicia tiene sus caminos. Me da pena, entre otras cosas, porque creo que si no hubiera sido una mujer supuestamente, digamos, enlazada, o que han querido ver una relación con un hombre, sino un hombre con una mujer, igual se hubiera visto todo esto de otra manera diferente. Pero, en fin, esto es una percepción puramente personal. Y por otra parte, también recuerdo, lo han hecho ustedes mismos, el precedente en el mismo Puerto de la Cruz y en la misma época, donde Lope Afonso también fue injustamente tratado desde mi punto de vista con una sentencia condenatoria que le conllevó la inhabilitación. Afortunadamente pudo recurrir, fue reconocida su rehabilitación y restaurado su honor, su dignidad y su carrera política. Yo espero sinceramente que doña Sandra Rodríguez pueda hacer lo mismo. Yo creo que le honra el gesto de haber dado un paso a un lado en este momento, es lo que debería hacer, y además hacerlo de una forma lo más elegante posible, pero en lo personal yo le deseo lo mejor, porque en cualquier caso no estamos hablando de un tema ni de lucro personal ni de nada remotamente parecido. ¿Qué se refiere, señora Esteban, cuando habla ese matiz de que hubiese cambiado la cosa, si hubiese sido un hombre, esa de relación? No lo entiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, eso es una opinión personal, que igual estoy equivocado, pero yo creo que cuando se dio este caso, no tanto judicial como mediático, y se habló de las relaciones personales que podía tener Sandra Rodríguez
con otra persona, con este hombre que estuvo implicado en la contratación. Bueno, yo he visto casos como se dice ahora, a la viceversa, que no han tenido el mismo tratamiento, ¿no? Pero en fin, esto es una cuestión de opinión personal que no tiene ningún matiz jurídico, ¿no? Lo importante es lo otro. ¿Usted cree que la justicia a la hora de tomar decisiones tiene en cuenta estas cosas? No, yo no estoy hablando de la justicia en general, yo estoy diciendo que, por ejemplo, aquello conllevó, mire, ustedes, si no recuerdo mal, acaban de comentar que fue un caso donde más que denuncia hubo una actuación de oficio de la Fiscalía, ¿verdad? Y cuando suele actuar de oficio la Fiscalía es porque hay, digamos, ruido mediático o un escándalo público o un caso especialmente relevante, ¿verdad? ¿Este caso sería de escándalo público especialmente relevante si hubiera sido un caso al contrario? Es posible que sí. Yo personalmente tengo mis dudas. Bueno, en cualquier caso, José Alberto, lo cierto es que aquí lo que es el hecho en sí es la contratación a dedo, no siguiendo los procedimientos establecidos en la legislación de una persona. Y yo creo que eso al final es lo que se ha juzgado en los tribunales, el tratamiento mediático de esto y de otras cuestiones. Bueno, pues al final yo creo que deberían y se escapan de lo que es el texto y la resolución judicial que ha conllevado esa condena y que, como usted bien ha dicho, ha sido recurrida y veremos qué recorrido tiene. No, yo no trato de justificar nada en absoluto. Ustedes me han pedido mi opinión personal como persona, además que conoce a Sandra Rodríguez, y he expresado mi opinión de la pena que me produce en un caso donde, insisto, no hay sentencia firme porque cabe recurso y le deseo lo mejor. Y además creo que ha actuado con corrección en este momento. También le digo, en esta entrevista donde estamos hablando de unos temas de corrupción, de millones de euros, sin rematarla con un caso de una contratación en una empresa pública en un municipio del norte de Tenerife, en fin, es un poco como tener tos y rascarse la nariz. Pero bueno, cada uno lo puede interpretar como quiera. Sí, lo cierto es que le ha costado al fin y al cabo su alto cargo dentro del gobierno de Canarias, y quizás eso es lo más trascendente. Probablemente si Sandra Rodríguez estuviera alejada de la vida pública, quizás no tendría tanta trascendencia esta información y esta sentencia. Pero bueno, en cualquier caso, una última pregunta, porque vamos a batir casi el récord de intervenciones con usted, pero es muy interesante todo lo que estamos hablando y evidentemente yo creo que lo merece. ¿Qué opinión tiene usted, que es miembro de la Comisión de Control de Radio y Televisión Canaria en el Parlamento, ese episodio de censura que se vivió el pasado martes en el programa de una productora de la Radio y Televisión Canaria? Absolutamente lamentable, condenable y detestable. Absolutamente inaceptable. Y además vamos a llevar este tema a la próxima Comisión de Control para que se aclaren todas las responsabilidades. Ni el personal de la casa, el personal de informativos de la casa, ni el prestigio de la Radio y Televisión Canaria se merece que se den estos espectáculos, y mucho menos en público. Por lo tanto, sin ningún tipo de ambaje, lamentable y condenable. Pues José Alberto Díaz Estebanes, de verdad, muchísimas gracias por habernos atendido en esta noche y ayudado a entender un poquito más cuál es la posición, por supuesto, de su grupo parlamentario, pero también algunas claves, algunas preguntas que yo creo que todos nos hacemos y que es importante expresar en voz alta sobre estos ya 3 casos mascarillas que tenemos en los tribunales. De verdad, muy buenas noches. Gracias a ustedes y muy buenas noches. Bueno, Óscar, la verdad es que ha sido claro sobre, bueno, siempre lo es en el Parlamento de Canarias y en el Ayuntamiento también de Santa Cruz de Tenerife, no olvidemos que es concejal, pero sobre todo ha lanzado algunas preguntas que yo creo que son muy interesantes y nos ha dado una pista de por dónde va a ir esa comisión de investigación, contundente también con el tema de la censura y difícil de comprender un poco lo que ha dicho con respecto a ese machismo que ha insinuado en el caso de Sandra Rodríguez, que yo insisto, yo quiero separar, y al final él lo ha hecho también, la parte judicial de la parte mediática y demás que ha tenido este caso. Sí, desde luego, le sacó hierro quizás también, ¿no? Sí. Dentro del contexto en general de lo que se está viviendo de corrupción en este país, lo que le ha ocurrido a su compañera de partido de Coalición Canaria, Sandra Rodríguez, pero tú decías perfectamente que cobra en este caso mucha relevancia porque ha tenido que abandonar un puesto trascendental en este momento, que es la Dirección General del Menor de la Comunidad Autónoma. Ha sido muy contundente además también, en este caso, con ese episodio de censura de esa productora, de esa empresa en el ente público que produce ese programa de tarde en el ente Radio Televisión Canaria. Luego yo comparto esas palabras, poco más que decir por mi parte, es decir, lamentable, bochornoso, y en este caso, bueno, pues lo triste es que empaña el prestigio del ente, de la Televisión Canaria y de toda su gran plantilla, y desde luego ha dado una pista importante, es decir, Coalición Canaria también se suma, por tanto, a la petición del Partido Socialista de llevar a dar explicaciones a la responsable del ente público, a esa comisión de Radio y Televisión Canaria en la Cámara Regional. No puede ser de otra manera, al fin y al cabo esto no es un asunto menor, es importante no restarle importancia, es importante
poner la gravedad que tiene esta cuestión, que de hecho ha tenido consecuencias. Veamos este titular de Mírame Televisión, de nuestra web. Saben que ahí pueden consultar pues la última hora de toda la actualidad informativa. Destituyen al director del programa de la televisión canaria tras la censura a un contertulio. Sí que es verdad que una vez conocida esta noticia, al final, bueno, pues ha habido una reacción, se ha pedido disculpas desde el programa Conecta Canarias, se ha reconocido la gravedad de los hechos, y aunque, bueno, se han dado algunas explicaciones que yo creo que no son fáciles de encajar, porque se habla de que se intentaba contrastar la noticia y que por eso se pedía tiempo cuando tenía sentado en la mesa al periodista que había firmado esa noticia en la cadena SER, y era tan sencillo como preguntarle si querían ahondar, que es el término que también han utilizado en esa información. Lo mejor, o la mejor manera, era preguntándole a ese periodista, y yo también me hago algunas preguntas con respecto a si realmente esa persona que ha sido destituida, ese director, fue quien dio las órdenes. A mí me cuesta creerlo, me cuesta creer que esa persona, ese compañero, haya sido quien haya dado la orden de parar, en este caso, y de no dejar que se tratara esa información en la mesa. Siguen quedando muchas dudas abiertas, por eso es importante también todas estas iniciativas parlamentarias que se están presentando para que desde la Radio Televisión Canarias, de esa comisión de control, se aclaren estas cuestiones, pero también para que, como ha hecho el propio ente público que ha reaccionado rápidamente con María Méndez al frente, como lo saben, ese informe, se conozca ese informe de esos detalles de qué fue lo que ocurrió en ese programa de Conecta Canarias en el que se censuró esa intervención. Por cierto, en la tarde de hoy nosotros hemos intentado rescatar, para que vean ustedes, yo creo que es un dato a tener en cuenta, ese momento para verlo con más calidad, para poder verlo, porque al final lo que se ha visto son capturas muchas veces de la pantalla por algunos espectadores que lo captaron. Ese programa no estaba subido en la tarde de hoy en la web de Conecta Canarias. No estaba subido el programa del martes, estaba el del lunes, estaba el del miércoles, pero no estaba el del martes, y yo creo que es un dato importante. Yo creo que eso no ayuda tampoco a combatir esa censura. Sobre ese asunto le preguntamos precisamente al presidente de la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, que ha estado hoy aquí en Mírame Televisión, Jonathan de Felipe, que además es alcalde de Breña Alta, pero diputado autonómico. Esto es lo que nos decía sobre este asunto. Lógicamente, ese tipo creo de que son casi 25 que atacan a la libertad de prensa no pueden suceder, y menos en una radiotelevisión pública que pagan todos los canarios y canarias con sus impuestos. Y en ese sentido, a mí me ha parecido muy bien las declaraciones en este caso de la administradora de televisión, de la directora general, estamos todavía con el cargo de administrador único, de la directora general de Radio Televisión Canaria, en el sentido de que pues realmente hay que exigirle responsabilidades a esta empresa, ¿no?, que presta los servicios para la radiotelevisión pública, y lógicamente condenar de alguna forma que el director en un momento determinado, y encima, como usted sabe que trabaja en esto en el día a día, yo no lo conozco directamente, pero me imagino, en un momento de tensión donde estás preguntando, donde estás entrevistando, que de alguna forma encima te digan que redirija una entrevista, pues de verdad que no es agradable. No sé si es lo común, no sé si eso pasa en otros sitios, pero no es agradable tal y como lo hemos visto desde fuera. Es fundamental combatir la censura, y ahí los periodistas jugamos un papel clave. Tenemos que ser valientes, no siempre es fácil. Yo desde el otro día ya mostraba mi apoyo con todos los trabajadores y trabajadoras de ese programa, porque la censura no llega de los trabajadores. Es verdad que a veces tenemos autocensura, pero en este caso hay una orden directa y habría que averiguar quién dio esa orden directa y por qué. E insisto, esto no es un asunto menor. La censura se combate. Esto ha ocurrido en una televisión pública. No es un malentendido, no es una metedura de pata, no, es una censura. Es coartar a un contertulio, en este caso, de poder expresar una información. Es no preguntarle a ese periodista que había escrito la información en la cadena SER, el compañero Javier Rodríguez, sobre esta cuestión. Eso es una cuestión de máxima gravedad y atenta directamente con un derecho constitucional, como es el derecho a la información. Entre los que le van a restar importancia a este asunto no nos van a encontrar a nosotros. Nosotros siempre vamos a estar en contra de la censura. Se los decía el pasado martes, en este programa no hay censura. Este programa, que al final lo hacemos y prácticamente lo producimos Óscar Martín y un servidor, nosotros decidimos libremente lo que hacemos y nunca, jamás hemos recibido una orden de por dónde tenemos que tratar los asuntos. Lo hacemos libremente. Es cierto que hay censura en los medios de comunicación. Es cierto que muchos compañeros y compañeras la sufren, pero que esto sea habitual o que pueda llegar a ser habitual nunca, jamás puede ser una justificación. No podemos resignarnos contra la censura.
Tenemos que combatirla dentro de nuestras posibilidades, Óscar, y terminamos con esto. Sin duda, esperemos que este episodio o esta situación sirva para que no volvamos a tener que contar o que no se repita un episodio, insisto, tan lamentable, tan bochornoso como el que hemos vivido durante las últimas horas. De luego, como lo has dicho, David, sin lugar a dudas, prevalece sobre todas las cosas la libertad de expresión, el derecho de la información y el derecho a la información. Bueno, nosotros cambiamos de asunto, vamos con otro asunto de máxima actualidad. Cerramos ya esta ventana relacionada con ese caso Mascarillas y con todo lo que tiene que ver con ese episodio de censura en la Radio Televisión Canaria para hablar de la que ha sido la otra gran noticia de la semana. Vean este titular del periódico La Provincia. Medio Ambiente, el Ministerio de Transición Ecológica ordena derribar el Hotel Oliva Beach de las dunas de Corralejo. Los ecologistas han celebrado la decisión de Madrid y la cadena RIU la recurrirá. En la misma línea de la cadena RIU, de la posición que han, lógicamente, son intereses particulares en contra de esa decisión, insisto, del Ministerio de caducar y, por tanto, derribar el hotel, porque, no lo olviden, se han detectado la realización de una serie de obras ilegales de tal gravedad que ha llevado a esta conclusión por el incumplimiento de la concesión que tiene este hotel, que, como ven, está colocado por diferentes motivos que ya les hemos explicado tantas veces aquí, en medio prácticamente de un espacio natural tan importante como las dunas de Corralejo. Pues les decía que esa posición de RIU, que puede ser comprensible, a ella se han sumado la patronal turística, que también ha sido muy crítica con esta decisión de los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica, pero es que también los partidos políticos, tanto Coalición Canaria como Partido Popular en las últimas horas, y como Partido Socialista, perdón, en las últimas horas, han expresado su contrariedad contra esta decisión, e incluso desde el Gobierno de Canarias se habla de la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional porque consideran que el Ministerio ha invadido competencias de Canarias. Llama mucho la atención cómo en un asunto en el que se han detectado ilegalidades, obras ilegales en un espacio natural, en el que se ha demostrado que RIU ha actuado en contra de la legalidad vigente, se puedan poner de perfil los partidos políticos. Es verdad que hay que preocuparse por los trabajadores y trabajadoras de estas instalaciones, tanto del Oliva Beach, de este expediente que ahora ha finalizado, como del Tres Islas, sobre el que probablemente haya novedades próximamente. Bueno, es cierto que hay que buscar una solución a esos trabajadores, pero lo que no puede ser es que el hotel pueda hacer lo que le dé la gana y poner de escudo a los trabajadores, que es la sensación que a veces nos da con todo este asunto, que tanto los políticos como los empresarios de la cadena RIU están usando a los trabajadores para sus intereses, y yo entiendo que los trabajadores tienen que estar un poco cansados de todo esto y de que en tantos años no se les haya buscado una alternativa. Pero quienes sí han celebrado, como les decía, esta decisión, y quienes han peleado por ella, quienes están personados, quienes han denunciado durante mucho tiempo esta cuestión, son los ecologistas de Benbajec, y nosotros vamos a saludar a Eugenio Reyes, que es portavoz de esta asociación. Eugenio, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. La Federación Canaria está muy agradecida por esta invitación. A lo que ustedes quieran mandar, aquí estamos. Eugenio, ¿cuál es la primera conclusión a la que han llegado una vez que conocieron ya esta resolución ya definitiva del Ministerio de Transición Ecológica? Bueno, que se cierra una etapa de administrativa donde no es el gobierno solo, sino es el Consejo de Estado, que es un órgano de máxima implicación de todos los partidos políticos del Estado. Han informado claramente de que el patrimonio público, porque no solo es que están dentro de un espacio natural protegido, imagínense un hotel dentro de la Tuna de Maspalomas, en este caso dentro de la Tuna de Corralejo, de un dominio público con una concesión antiquísima del tiempo de Franco, pues haciendo lo que le daba la gana, vertiendo aguas residuales al mar. Había quejas de turistas porque habían heces fecales flotando, aumentaron el volumen cuando ya tenían tasado en la concesión un número de camas, se inventaron una carretera para llegar privadamente, han acotado sitios y hamacas para que no puedan usar los restos de ciudadanos, o sea, prácticamente un uso privativo de la playa. Todo esto fue denunciado de 2016, 2017, 2020. Ellos reconocieron algunas cosas, otras simplemente hicieron caso omiso. Eso se tramitó en un expediente de denuncia una y otra vez. Y cuando eso es reincidente, pues la concesión que tienen de uso de un bien público decae y es un trámite administrativo. O sea, el conflicto no es ni con la comunidad autónoma, ni con los trabajadores, ni con la actividad económica del turismo, sino con una serie de ilegalidades
que se han ido cometiendo y de atropellos sobre las propias dunas de Corralejo, ¿no? Y eso sí que afecta gravemente al empleo sostenible. O sea, si nos quedamos sin playa, nos quedamos sin futuro. Lo que es el futuro, el empleo no solo nuestro, sino el de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, ¿no? Ese es el debate central, ¿no? Cómo hacer las cosas sin destruir la naturaleza, ¿no? ¿Les han sorprendido las reacciones políticas, por ejemplo, la del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, o la del presidente del Partido Socialista en Fuerteventura, Blas Acosta, que han sido muy críticos con esta resolución de los técnicos del Ministerio? Bueno, la resolución no solo ha sido de los técnicos, ha sido también de juristas especializados, y la verdad que no entendemos, por un lado, a la patronal. O sea, la patronal es la primera. La verdad que estamos un poco perdidos con la patronal canaria, ¿no? La semana pasada hubo un atentado muy grave en la duna de Maspalomas, con cientos de personas haciendo agujeros, y la patronal ninguna salió a defender la duna, ¿no? La duna de Maspalomas. Tampoco hemos visto a los turistas, a los hoteleros defendiendo la duna de Corralejo, ¿no? Sino defendiendo una actividad económica que encima es privilegiada, está en una situación de falsa, de competencia desleal con sus compañeros, con los otros hoteleros, una competencia desleal, ocupar un espacio público cuando es patrimonio de todos, mientras que los demás hoteleros tienen que hacer sus trámites, buscar un suelo, urbanizarlo, está dentro de la legalidad, y esta gente de Ríos estaba en una competencia desleal, injusta, con respecto a otros hoteleros, y encima dañando gravemente el futuro en forma de daño a la playa, al medio ambiente, ¿no? Esa es la realidad que nos encontramos, ¿no? Por consiguiente, una gran fe, alegría de que esto se pare, que este tipo de actividad se retire de Canarias. Además, no es la primera vez. O sea, todos recordamos, estos días poníamos imágenes de cuando se dinamitó el hotel Duna, en la duna de Maspalomas, que era otro ejemplo, y recuerdo de aquella época también muchos hoteleros empezaron a defender un hotel, y hoy están disfrutando de las dunas plenamente, porque aquel hotel, que aburrada en medio de la duna, desapareció, ¿no? Pero Eugenio, yo le preguntaba sobre todo por la reacción política. Quizás la de la patronal puede ser más comprensible, aunque usted ha explicado por qué considera que es contradictoria, pero la reacción política, teniendo en cuenta de que, usted lo ha dicho bien, no son solo los técnicos, también hay expertos juristas que se han posicionado sobre este expediente. ¿Usted entiende la reacción política de no compartir esa resolución y de buscar otras vías para intentar frenar el derribo del Hotel Oliva Beach? ¿A qué cree que se debe esa posición política? Yo creo que habría que preguntarle primero a ellos cuáles son los argumentos de fondo, porque ha sido una reacción más visceral que reflexiva, ¿no? Yo creo que el conjunto de los actores políticos que hoy tenemos en Canarias tienen una mirada bastante corta, ¿no? Están muy en el día a día, no levantan la cabeza, no tienen visión de futuro, y desde esa perspectiva, como el ejemplo que te ponía de los hoteleros, que viendo cómo se destruye la duna de Maspalomas la semana pasada, nadie salió a defenderla, ¿no? Están muy metidos en su hotel, en su negocio, y creo que los partidos políticos actuales, la mayoría, están muy metidos en sus rifirrafes internos, no perder un voto, no perder lo otro, en funcionar con titulares y no hacer planificaciones estratégicas. Y somos un destino turístico maduro y necesitamos, por supuesto, políticos maduros, responsables, y tal vez esa inmadurez de algunos políticos nos está pasando factura, ¿no? Y factura en este tipo de relatos, ¿no? Irresponsables, ¿no? O sea, un político que no exija la legalidad, que permita la calidad y el prestigio de nuestra actividad turística, de nuestra calidad de vida de los canarios, que es un referente también para el turismo, me parece que está en una situación de bastante inmadurez política, ¿no? Y ojalá esto vaya cambiando. Tenemos todos que hacer un esfuerzo por educar a los sectores políticos, que muchas veces también es el reflejo de un pueblo que no ha tenido oportunidad de estudiar, de salir, de ver y tal, y un mundo electoral también muy limitado, con consignas muy simplonas, y no pensando, yo le digo, por ejemplo, a los trabajadores de Ríos, que Ríos tiene ahora mismo hoteles hasta en Costa Rica, ¿no? Por cierto, algunos de ellos también denunciados por destruir grandes zonas naturales, ¿no? Pero que puede absorber perfectamente a los trabajadores sin ningún problema,
y que no solo piensen en ellos, en su comida, que es legítimo, sino que piensen también en el empleo de sus hijos cuando 10, 20, 30 años la duna de Corralejo ya no sea un atractivo turístico, ¿no? O sea, hay que pensarlo. Los padres de familia no solo son trabajadores, sino también son padres de familia y deben pensar en el trabajo de sus hijos en el futuro, y eso se llama sostenibilidad y protección de nuestro patrimonio para seguir generando empleo, ¿no? Es importante, señor Reyes, entrar en este análisis, en este debate, porque usted ya ha opinado, pero fíjese, es sorprendente, ¿no? El presidente Fernando Clavijo decía de manera textual, en este caso, bueno, que aún no hay fallo judicial, sino que se trata de una resolución, lo digo para contar exactamente lo que han dicho, del ministerio en el que rescata la concesión. Palabras textuales del señor Clavijo: creemos que se está invadiendo las competencias del Estatuto de Autonomía y que el gobierno autónomo es el competente. Nos parece desproporcionada la medida y lo que es más importante es que creemos que invade nuestra competencia. Por otro lado, en este caso, el alcalde de La Oliva ha dicho durante las últimas horas que esta decisión es una triste noticia para su municipio. Blas Acosta, vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura, secretario general del PSOE en la isla de Fuerteventura, en contra de una decisión que toma el gobierno socialista, es decir, su mismo partido. Dice que es un atropello contra la isla, protesta contra la decisión de su compañera de partido, Teresa Rivera. Y luego los empresarios de la isla de Fuerteventura hablan que en este caso, que bueno, que les parece injusta, que es arbitraria, que el hotel Oliva Beach es un símbolo para los negocios, para el negocio en la isla de Fuerteventura, para el turismo, y que en este caso, bueno, están absolutamente en contra. Hablan incluso de abuso de poder. En definitiva, señor Reyes, da la sensación que ustedes han quedado absolutamente solos, vamos. Bueno, nos hemos quedado en el lado de la legalidad. La soledad ya se verá en el tiempo, ¿no? Pero en cualquier caso, analizar algunos detalles, ¿no? O sea, yo entiendo que el presidente de la comunidad autónoma haga su propia lectura del tema de las competencias, pero este no es un conflicto entre el Estado y la comunidad autónoma. O sea, las transferencias que hay arriba de la mesa, las que están ejecutadas, están referidas al artículo 64 de la ley 64 y luego los anexos, ¿no? Y son clarísimos, es para la gestión, lo que se llama las actividades cotidianas, domésticas de los espacios de las costas, ¿no? Las costas, sin embargo, el patrimonio que gestiona la comunidad autónoma, el patrimonio, la defensa del valor patrimonial, se devenga del Estado, es un patrimonio de todos los españoles. O sea, eso está llamado, eso el Consejo de Estado lo deja muy claro, o sea, en el informe que hace, ¿no? Entonces, si quieres el informe de Estado, se lo podían matar a la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tenía que haber hecho lo mismo que ha hecho el Estado. Cuando se están cometiendo ilegalidades no se puede mirar para otro lado. Entonces, que no es un tema de conflicto de competencia, sino de hacer cumplir la ley en clave de que tiene que respetar los valores ambientales. No podemos tener actividades económicas en Canarias que nos condenen el futuro, que dañen nuestro patrimonio, y que además que va contra el propio sector turístico. O sea, esto no es que hicieron un error, sino estamos hablando de 15 años de infracciones permanentes, de vertido de aguas fecales. O sea, me dice a mí que el Oliva Beach es un símbolo cuando tenemos quejas de turistas alemanes incluso, que son del circuito de ellos, quejándose por vertidos del propio río, de Hotel Río, de aguas fecales en el litoral. No tiene un sistema de depuración de agua y vierte al mar todo el hotel. O sea, tiene una serie de irregularidades muy graves para el siglo XXI y no han querido resolverlas. O sea, se le han dado muchísimas oportunidades, estuvieron en precario casi 12 años y no respondieron y no han querido responder. Están un poco por arriba del bien y el mal, y es hora de que empiecen a asumir sus responsabilidades. Todavía la situación ahora es que están fuera del planeamiento, están fuera de la concesión, y ellos verán qué hacen, ¿no? Yo creo que le puede dar bastante desprestigio si no actúan con cabeza, con responsabilidad, con sentido común. Esto creo que se les puede convertir en un arma de doble filo si siguen arrastrando esas irregularidades, ¿no? Eugenio, en cualquier caso, esto evidentemente usted lo sabe, no es el último capítulo de esta historia. Veremos qué recorrido tienen esos recursos, veremos si esto finalmente llega a un contencioso, veremos qué ocurre con esas competencias que sigue reclamando el gobierno de Canarias con respecto a la materia sancionadora y poder
recoger ellos este expediente, que es lo que pretendían desde el principio. Ahora ya no van a poder porque ha sido finalizado, insisto, por el Ministerio. Insisto, no va a ser el último capítulo. Nosotros le agradecemos mucho que hoy nos haya atendido y seguramente volveremos a hablar en el futuro. De verdad, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por la oportunidad de compartir mi enfoque y mi mirada, ¿no? Que siempre es la nuestra, humilde pero discreta, ¿no? Pues muchas gracias, Eugenio. Hay un antecedente que me gustaría comentar, lo han denunciado, además lo han recordado los ecologistas de Fuerteventura. En el año 1989 se procedió a la demolición, en este caso en Gran Canaria, en el Dunas Maspalomas, un hotel también que en este caso protagonizaba una circunstancia de este tipo. A mí me gustaría saber qué está pensando o la opinión en estos momentos de la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, la nacionalista Lola García. Me gustaría también pensar o ver o escuchar el pronunciamiento de Mario Cabrera, el que fue presidente del Cabildo de Fuerteventura, actual diputado regional por la isla de Fuerteventura. Si tanto quieren a la isla de Fuerteventura, espero que tengan un plan B para buscar una alternativa, en este caso concretamente a los trabajadores que se van a quedar en la calle. Bueno, nosotros nos vamos a ir unos minutos a publicidad y volvemos con muchísima más actualidad, muchos asuntos que seguramente les van a interesar. No se vayan muy lejos. Este viernes está previsto que el Pleno del Cabildo de Tenerife apruebe el inicio del expediente para declarar la emergencia hídrica en la isla. Pues bien, ya hay un ayuntamiento en la isla que ha tomado medidas ante esa emergencia hídrica, ante esa sequía histórica que está padeciendo la isla de Tenerife. Vean este titular, lo adelantaba el periódico El Día. Un municipio de Tenerife adopta las primeras restricciones por la sequía. Prohibido llenar piscinas y lavar vehículos y fachadas. Fagnia, en el sur de la isla de Tenerife, a través de un bando de su alcalde, ha decidido poner en marcha una serie de restricciones ante esta situación y nosotros queremos preguntarle a Luis Javier González Delgado, el alcalde de Fagnia, por qué ha dado este paso. Así que vamos a saludar al alcalde de Fagnia. Muy buenas noches, Luis Javier. Hola, muy buenas noches a todos y a todas. ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí analizando la actualidad, un programa intenso que hemos tenido muchísimos asuntos de actualidad, pero nos preocupa y mucho esa emergencia hídrica en la isla y queremos saber por qué desde el Ayuntamiento de Fagnia han decidido tomar esta serie de medidas. Bueno, en primer lugar, claro, hay que partir de la base que en Fagnia gestionamos de manera directa el agua de suministro potable y también además el de riego y regadío. Tenemos una balsa que es municipal, que no es insular, que digamos una excepción dentro de la normalidad en la isla de Tenerife, porque casi todas son gestionadas por el Cabildo, ¿no? Por eso nosotros hemos tomado pues nuestras medidas, ¿no? Un poco al margen de las del Cabildo, aunque bueno, si están consensuadas, habladas, irán un poco de la mano, ¿no? Hemos sido los primeros quizás por esa situación particular, nuestro servicio de riego, ¿no? Y de agua potable, que lo gestionamos de manera directa. También es cierto que no solo venimos aplicando estas restricciones ahora, sino venimos haciendo una cosa progresiva. Ya desde el verano, con las continuas olas de calor, el calor que había constantemente en el verano, nos vimos obligados a cerrar la balsa de agua de riego y solamente abrirla 4 días a partir del mes de junio, julio, durante varios meses. Luego llegó el incendio, que también supuso una merma importante en el acopio del agua de la balsa para riego y regadío. Y tuvimos también que ampliar esa restricción y dejarla solamente abierta durante 2 días. Y ahora, pues bueno, un poco tenemos las esperanzas puestas en el invierno, que ha sido más seco de lo normal. Esto no es ni medio normal, pues decirlo de una manera. Nos vemos obligados pues a ampliar esa restricción. Solamente vamos a abrir la balsa para el riego durante 9 horas los viernes. Y aparte hemos añadido alguna restricción, bueno, que afecta también al agua potable, ¿no? Como la prohibición de lavar vehículos salvo en la gasolinera, la prohibición de lavar fachadas y alguna otra que bueno, que digamos no incomoda de manera directa al ciudadano, pero que ya advierte de la situación a la que nos vamos a enfrentar en verano si no empezamos a ser conscientes de la escasez de recursos hídricos que hay en la isla y en Fagnia en concreto, ¿no? Alcalde, ¿cómo les está afectando esta sequía, esta falta de agua? Bueno, pues nosotros el año pasado a estas alturas, en marzo del 2023, teníamos la balsa completa, más de 120.000 metros cúbicos, que garantizaban el suministro de agua, bueno, pues potable y de riego,
durante todo el verano. Sin embargo, el extremo calor del verano hizo que ya a finales de verano tuviésemos que aplicar restricciones y ahora estamos por debajo del 30%. Con lo cual, imagínense el panorama al que nos enfrentamos de aquí en adelante. Y no es que no queramos poner agua en la balsa, es que no hay recursos hídricos en la isla para incorporar agua a la balsa. De hecho, la situación de Fagnia además es muy particular porque estamos en el inicio de los canales que van hacia el sur. Solamente podemos optar a agua de galería ahora mismo. Y claro, la demanda del consumo humano, del abasto en los municipios del sur, hace que mucha de ese agua tenga que ir obligatoriamente para el sur, pues para garantizar el consumo humano, que es lo prioritario, ¿no? Al final eso hace que nosotros tengamos el consumo humano garantizado, pero ese sobrante que introducimos en la balsa cada vez sea menor porque hay que derivarlo al consumo humano del sur, ¿no? Y eso es la situación actual. De hecho, con las obras actuales de la ampliación de la desaladora de Granadilla, que llevan una serie de paradas dentro de esa obra, cuando hay una parada a nosotros nos afecta y nos retiran algo de agua que tiene que salir sí o sí de la balsa, porque obviamente del consumo humano no la voy a retirar, ¿no? Y esa es la situación actual que tenemos en el municipio, ¿no? Y, alcalde, ¿cómo van a controlar que se cumplan estas restricciones? No sé si incluso tienen capacidad sancionadora por un posible incumplimiento. No tenemos reglamento como tal desarrollado. Sí es cierto que estamos trabajando en modificar la ordenanza de convivencia ciudadana para habilitar un artículo que permita a la policía local aplicar alguna sanción. Sí es cierto que bueno, la idea es que se pone horario de la balsa diurno, digamos, horario de jornada laboral, entre otros motivos para que la policía local, garantizar que tengamos policía local en servicio, porque recordemos que somos un municipio de pocos recursos, tenemos solamente 3 policías locales y bueno, pues tenemos que también adaptarnos a la situación. Nos hemos reunido con la policía local y estamos coordinando, bueno, pues para garantizar que de alguna manera se cumplan estas medidas, sobre todo con las que afectan, digamos, directamente al agua de la balsa, y luego ya en el día a día, bueno, las que afectan más al agua potable, pero quizás son más fáciles de controlar, ¿no? Digamos que reuniones hay, predisposición hay, y vamos también a generar toda esa batería de herramientas que faciliten el trabajo también a la policía local. Alcalde, señor González, ¿le consta si otros municipios de Tenerife van a tomar este tipo de medidas exactamente igual que la que usted ha tomado, que se ha adelantado en este caso al resto de municipios? Por lo menos aquellos municipios que estén gobernados por su mismo partido van a tomar este tipo de medidas exactamente, insisto, igual que la que ha tomado usted en esta jornada. Bueno, yo lo que tengo entendido es que casi todos van a esperar a la declaración de emergencia hídrica del Cabildo y a las medidas que el Cabildo adopte, entre otras cuestiones porque casi todas las redes de riego de los diferentes municipios de la isla están gestionadas por Valten y por el Cabildo, ¿no? Entonces tienen que coordinarse en ese sentido con el Cabildo. El caso de Fagnia es totalmente diferente porque la gestión es directa en ambos casos, ¿no? En la potable y en la de riego, ¿no? Entonces sé que van a esperar. También yo tuve reunión esta mañana con el Cabildo para hablar de todo esto y se me dice que bueno, que las medidas que hemos tomado no son para nada desproporcionadas y que bueno, el Cabildo también irá más o menos en el mismo sentido y en la misma línea. Ya, ¿cuándo se enteró el Cabildo de esta situación? Porque yo recuerdo esta mañana incluso hablar con gente del entorno del equipo del propio Valentín González y desconocían esa situación. Les había sorprendido, así me lo trasladaban algunas fuentes, insisto, del entorno del consejero. ¿Esta medida usted tuvo que consensuarla, coordinarla con el Cabildo? ¿Fue por libre? Permítame que se lo pregunte de esa manera. Yo, de hecho, esta tarde, alcalde, le preguntaba a Valentín González, el consejero del sector primario del Cabildo de Tenerife, acerca de la medida que usted tomaba esta mañana. Me decía que él, que lo que está pidiendo, insisto, me contestaba a esa respuesta sobre su firma a ese bando, que lo que está pidiendo que cualquier tipo de actuación ante esta situación que sea perfectamente coordinada, que haya una necesidad de unificar criterios entre todos a la hora de tomar decisiones que requieren planificación y en este caso, bueno, pues la necesidad de tomar decisiones en común. ¿Usted ha ido por libre o lo consensuó con el Cabildo? No, nosotros llevamos tomando medidas de restricción del agua de la balsa, del agua de riego y regadío desde verano. Y en el Cabildo saben de las necesidades que hay de agua de riego y regadío en el municipio de Fagnia, en la balsa. Son totalmente conscientes y son conscientes de esos bandos. Basta con mirar las publicaciones en los tablones municipales para acceder y comprobar que efectivamente las restricciones no es nada nuevo. Lo que se ha dado es un paso más, que ha coincidido con esa declaración de emergencia hídrica.
pero hemos venido actuando en el mismo sentido y en el Cabildo son conscientes. Y es más, desde hace 3 semanas había pedido reunión, en este caso con el Consejo Insular de Agua, y nos la pusieron casualmente para hoy. No es que nos la aceleraran por ese motivo. Entonces yo hoy tuve reunión en el Consejo Insular y tratamos este tema, pero consensuado y coordinado. Ellos saben perfectamente las necesidades, saben que las medidas que estábamos adoptando iban en esa línea y eran conscientes, simplemente que al ser gestión directa del municipio se ha adoptado, pues coordinado por la corporación municipal. Y son conscientes y conocedores de las restricciones en la línea que iban. De hecho, sabían que yo iba a verme obligado a reducirlo a un día ante la situación que se venía. Simplemente que ha coincidido con una semana en la que se ha anunciado la declaración de emergencia hídrica por parte del Cabildo. Si no, probablemente la noticia hubiera pasado desapercibida como han pasado los bandos anteriores. Pues probablemente sí. Alcalde, muchísimas gracias por habernos atendido. Muy buenas noches y bueno, seguiremos muy pendientes, por supuesto, de cómo va afectando esta sequía a su municipio y al resto de municipios de Canarias. De verdad, muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias a ustedes. Valentín González, el consejero del sector primario, por cierto, estará el lunes aquí en Canarias al Día para analizar esa declaración que tendrá lugar mañana para iniciar el expediente para declarar la emergencia. Así es, además, Valentín González, que me contaba además también esta misma tarde que se está reuniendo con los municipios. Ya sabes, David, que yo contaba el otro día esa reunión que se producía entre alcaldes y concejales de agua de gran parte de los municipios del norte de la isla de Tenerife, donde han pedido inmediatez, rapidez para afrontar esta situación. Mañana habrá pleno extraordinario, como comentabas, en el Cabildo Insular de Tenerife. En este caso, bueno, pues la idea, bueno, el camino normal que se va a tomar es, ellos proponen esa declaración al Consejo Insular de Agua y es el Consejo Insular de Aguas quien decide la declaración, en este caso, de emergencia hídrica. Hay 20 medidas importantes, sobre todo la más importante, me destacaba el propio González, es la más importante para ellos, entre las 20 medidas, aumentar la producción de agua en la desaladora de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, como saben, estuvo también aquí esta semana, el lunes, Aarón Afonso, el portavoz del Partido Socialista. El PSOE considera que no es la solución adecuada la declaración de emergencia hídrica. Ellos han planteado sus propias medidas, pero sí que es verdad que lo que todos coinciden es que hay un problema de sequía grave, histórico, en la isla de Tenerife, que también afecta, por supuesto, a otros rincones de Canarias y que hay que tomar medidas. Ha sido el Cabildo el primero, insisto, que ha dado ese paso y el lunes podremos ahondar en esta medida con el consejero del sector primario de la Corporación Insular aquí en Canarias al Día. Pero todo esto ocurre y a quien más afecta, lógicamente, es al sector primario, valga la redundancia, a los ganaderos, a los agricultores, que ante esa falta de agua se suma ya un nuevo problema al de, bueno, pues todos esos problemas con los intermediarios, con los precios que reciben, las bajas rentas, la competencia desleal de los terceros países. Bueno, por todo ello se le preguntó a Teo Hernando, que es el secretario general de ASAGA en Canarias, en el programa de Manuel Artiles este miércoles, y los compañeros de los informativos han hecho esta pieza que queríamos compartir con ustedes. Primero Gran Canaria, luego en Tenerife y este viernes en La Palma. Los agricultores canarios siguen movilizándose en defensa del campo. Aseguran que la situación es muy grave y ponen una posible fecha de caducidad. Si no apoyamos a los agricultores y ganaderos en esta lucha, nos quedan 5 o 10 años de agricultura en Canarias. 5 o 10 años. La brecha generacional es evidente. Cerca del 70% de los productores tienen más de 55 años y los jóvenes cada vez tienen menos interés por el campo. Desde ASAGA advierten, es más fácil producir en Marruecos que en Canarias. El tomate canario quedó en su día arrasado y señalan también el cierre de granjas como la de conejos. El 91 o el 92% de las granjas de conejos han desaparecido en Canarias. ¿Por qué? Porque no pueden competir. Con los precios, con las medidas ahora de tema de bienestar animal, de temas del uso de antibióticos, temas veterinarios, etcétera, no pueden competir con lo que viene de fuera. No van a parar con las movilizaciones, ya que creen que el sector agrario en Europa se merece un mejor trato. Bueno, así está la cosa en el sector primario. Nosotros vamos a volver al Parlamento de Canarias porque la sesión plenaria de este miércoles ocurría esto. A ver si ustedes son capaces de entender qué ha pasado aquí. Pero usted dijo parques y pone parques. O no pone que se quitan parques. Y lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa. Y le tengo grabado. Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad. Y tengo que decirle que no me preocupa.
La imagen no es la mejor, pero quiero que vuelvan a verlo, quiero que lo escuchen con detenimiento, sobre todo la intervención de Pablo Rodríguez. A ver si son capaces, insisto, de entender qué es lo que quiso decir el consejero de Obras Públicas de Canarias. Pero usted dijo parques y pone parques, o no pone que se quitan parques. Y lo dijo aquí y lo dijo en la rueda de prensa y le tengo grabado. Doña Patricia, yo también le grabo a veces en la intimidad y tengo que decirle que no me preocupa. Tal es así que no le preocupa que incluso a pesar de las caras de la propia diputada socialista Patricia Hernández, no hubo en ese momento una rectificación por parte de Pablo Rodríguez, no hubo una explicación de qué es lo que quería decir, porque yo entiendo que no graba a Patricia Hernández, obviamente, en la intimidad. No sabemos bien a qué se refería el consejero. Es una lástima que no haya aprovechado esa sesión plenaria para no solo disculparse, por supuesto, que creo que es lo primero que tenía que haber hecho, sino también para aclarar qué es lo que quería decir con eso de que graba a la diputada socialista y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la intimidad. Óscar, yo no lo entiendo, seguramente tú tampoco, no. Pero es que en las redes sociales, que este asunto también ha generado muchísimo debate, no hay nadie que lo entienda. ¿Cuándo vas a darnos una explicación, Pablo Rodríguez? Yo he consultado algunas fuentes del Parlamento, incluso del Partido Socialista, para que me cuenten, a ver si alguien me da una explicación. Insisto, en la Cámara, algunos diputados de esta barbaridad, ¿no? Del consejero nada más y nada menos que de Obras Públicas y Viviendas de la Comunidad Autónoma. Además, también secretario general de Coalición Canaria en la isla Gran Canaria. Tiene experiencia en la vida pública, en el anterior mandato, con responsabilidades. Luego yo he visto el vídeo varias veces y cada vez que lo veo más me impacto. Es decir, porque no salgo de mi asombro y creo que, yo espero que en ese pleno, al finalizar ese pleno, Pablo Rodríguez le habrá pedido disculpas a Patricia Hernández, la diputada regional del Partido Socialista, porque sinceramente creo que le ha faltado el respeto. Bueno, eso es lo que nos han trasladado cuando desde Reacción hemos preguntado sobre este asunto. Nos han dicho que ha habido disculpa en privado y que en principio parece que Pablo Rodríguez en la próxima sesión plenaria se va a disculpar. Pero yo insisto, creo que tenía una oportunidad para haberlo hecho en esa misma sesión plenaria y no dejar con esta duda a toda la población. Porque tiene que pedir, le habrá pedido disculpas públicamente, pero tiene que pedirle disculpas, en este caso, en el hemiciclo ante el resto de diputados. A mí una fuente que he consultado del Partido Socialista me contó en las últimas horas que parece ser que a mí lo que me sorprende, porque si hace alusión directamente de esta manera, se atenta contra el honor de otro diputado, tiene derecho a réplica por lo menos un minuto, en este caso Patricia Hernández. Entiendo que no lo habrá hecho. Algunas fuentes del PSOE me cuentan que parece ser que Patricia Hernández ha solicitado en este caso responder en el próximo pleno y parece que la mesa lo ha aceptado a trámite. En cualquier caso, me gustaría saber a qué se refiere concretamente, en este caso, Pablo Rodríguez cuando dice esta barbaridad. La verdad que es sorprendente. Algunas de las cosas con las que nos encontramos, nada más y nada menos que en nuestra Cámara Legislativa, en nuestro Parlamento de Canarias, quizás había que tener un poquito más de cuidado con esos discursos y con las cosas que se dicen. Al final, bueno, una cosa son las ideologías políticas, los debates parlamentarios, y otra cosa son este tipo de cuestiones que, por supuesto, rozan la falta de respeto, son una falta de respeto en este caso, pero no tienen, sobre todo, explicación y no caben en un contexto como el parlamentario. Bueno, nosotros vamos a continuar. Les hablábamos de que estuvo con nosotros en la tarde de hoy Jonathan de Felipe Lorenzo, que es el alcalde de Breña Alta, y le preguntamos por un asunto que es muy actualidad en La Palma, que es la situación del impulso de grandes proyectos turísticos. Saben que recientemente hemos hablado de ese balneario aprobado a 4 kilómetros del volcán, en la zona de Las Manchas, con balneario con un complejo turístico de lujo. Pero es que en el pasado mandato, no se olviden que también el Cabildo de La Palma, en aquel momento gobernado por Partido Socialista y Partido Popular, aunque en esto, como en lo del balneario, están todos a una, decidieron aprobar también por declaración de interés insular un gran complejo turístico en la zona de La Pavona, en el municipio de Breña Alta, que incluye, entre otras cosas, un campo de golf, fíjense ustedes, en medio de una emergencia hídrica como la que estamos viviendo, no declarada, eso sí, oficialmente en la isla de La Palma, pero en vías de ello en la isla de Tenerife, y también, bueno, pues diferentes vías de lujo y más de en torno a 1.400 camas turísticas nuevas. Bueno, le preguntamos por esta cuestión al alcalde de Breña Alta, que además nos reconoció que nunca le habían preguntado por esto, porque al final el ayuntamiento tendrá, por supuesto, o debería tener mucho que decir, aunque la competencia para esa declaración, como les digo, es del Cabildo. Vean lo que nos decía Jonathan de Felipe. Nosotros lo que
cuando nos llegue el proyecto, David, pero para responderte algo y no ponerme de perfil ante esta pregunta, nosotros lo que decimos es que tiene que ser un proyecto adaptado a los nuevos tiempos, tiene que ser un proyecto que de alguna forma respete el sector primario, un proyecto que analice, en este caso, pues la crisis hídrica que tenemos en la isla de La Palma. Lo que no nos han presentado, de momento, o yo no lo conozco, y yo creo que ninguna administración se ha presentado, es la incidencia hídrica que pudiera tener. Porque le pongo un ejemplo que a lo mejor es descabellado. Si en esta zona se construye una balsa o un depósito, nos están haciendo un gran favor. Es decir, si aquí viniera cualquier persona, cualquier inversor, y nos dijera que hace una actividad que sea compatible con el uso del suelo, que se cohesione con la naturaleza y que pase todos los informes sectoriales, y nos dice, y les hago una balsa y les voy a poner el agua en la zona ganadera. Usted sabe que nosotros tenemos una zona ganadera marcada en el plan insular donde no tenemos acceso a agua, porque el agua está de La Pavona hacia abajo, es decir, la red de abastecimiento está de La Pavona hacia abajo y la red de riego. Si nosotros nos construyera una balsa por encima que le dé a toda la zona ganadera, que pueda seguir creciendo la zona ganadera, que un chico joven de relevo generacional pudiera poner una granja de cabras, sería fantástico y dinamizaría la economía. En ese sentido yo creo que esto de momento es humo, lo que se está hablando por una y otra parte, y yo quiero ver concretamente el proyecto y quiero ver ese proyecto que debe ser un proyecto de 2024. Bueno, pues ya han visto, tienen toda la entrevista completa y la van a tener a partir de mañana en nuestro canal de YouTube, pero al ayuntamiento ni le ha llegado el proyecto, ni conoce cuál va a ser la incidencia hídrica, insisto, en medio de esta sequía que estamos padeciendo, ni, o considera que es humo el proyecto. Ha dicho esa sesión el alcalde de proyecto Breñalta, en este caso aprobado. Humo teniendo en cuenta porque no les ha llegado claro, al ayuntamiento. Humo en este caso, pues, bueno, el alcalde de Breñalta es diputado regional, tiene la condición esa también, ¿no? La relevancia en su figura. En este caso, bueno, pues estamos hablando de que, bueno, que no le ha llegado ese proyecto, habría que ver, ¿no? Este es un municipio... Sí, pero es que es curioso, o sea, el Cabildo aprueba esto, claro. O sea, lo ha aprobado sin consultar con el ayuntamiento, sin darle los detalles. Estamos hablando de Coalición Canaria, PSOE, todas las fuerzas políticas, ¿no? Sí. Vale, esto es un municipio, independientemente, claro, es sorprendente lo que acaba de decir, ¿no? De momento, humo, nos quedamos con eso. Estamos hablando de Jonathan Felipe. ¿Recuerdas que este alcalde, joven alcalde, nosotros incluso lo entrevistamos en su momento, amagó además también con dimitir? Le preguntamos por ello. Sí, porque quería poner fin a su vida política municipal, luego retomó otra vez la actividad, obteniendo un magnífico resultado. Aquí en Breñalta, sigo ostentando, era una cuna histórica en aquella época, durante muchos años del Partido Socialista, y logró mantenerse y recuperar esa mayoría absoluta para Coalición Canaria. Recuperarla no, sino obtenerla, porque insisto, siempre ha sido un municipio, un bastión del Partido Socialista. Por cierto, ahí se enfrentó en las elecciones, le aprovecho para dar alguna clave, se enfrentó en las elecciones a Jorge González. Jorge González, el diputado regional, exsecretario de organización del Partido Socialista en Canarias, que además ya cuando Blas Bravo fue un histórico alcalde de Breñalta, fue concejal. Al final, desde luego, destrozó en las urnas Jonathan de Felipe al propio Jorge González. Y esto es un municipio que está siendo puntero en La Palma. En este caso, ¿por qué? Porque muchos jóvenes, por ejemplo, le habrás planteado la pregunta, la cuestión, muchos jóvenes en Santa Cruz de La Palma que bueno, tienen problemas para acceder a una vivienda, porque hay un problema en cuanto a la bolsa de viviendas en la capital palmera, están marchándose a vivir a Breñalta porque tienen más facilidades de vivienda en Breñalta. ¿Qué ocurre? Esa situación está creando además un problema en Santa Cruz de La Palma, porque como sabes, además el censo sigue disminuyendo en la capital palmera. Hay un problema muy grave que tiene que enfrentarse ahí a ser Antona, nuevo alcalde. Va perdiendo habitantes la capital palmera, y yo como palmero expreso que es una preocupación, insisto, muy importante a tener en cuenta lo que está ocurriendo en Santa Cruz de La Palma. Al final, por todas esas reflexiones le preguntamos en la entrevista, yo les invito a que la vean, evidentemente con los datos en la mano. Es un municipio puntero, lo ha explicado muy bien Óscar Martín, pero nosotros queremos hablar también con Asier Antona, con el alcalde de Santa Cruz de La Palma, que además es senador, tiene una agenda complicada, estamos trabajando en ello, que nos interesa mucho la actualidad de toda Canarias, pero en concreto también la de la isla de La Palma, por cuestiones
cuestiones tan importantes como la sequía, la emergencia hídrica, pero sobre todo también, por lo que hablaba Óscar, ese problema poblacional. La Palma es la isla que menos crece de Canarias y sobre todo hay municipios que se están despoblando por la falta de oportunidades para los jóvenes, que al final se tienen que ir en muchos casos a las islas capitalinas, pero en otros a otros municipios como es en este caso Breña Alta. Bueno, vamos a continuar con un problema que tratamos también el pasado martes, la falta de trabajadores sociales para gestionar los expedientes de dependencia, que en las islas no capitalinas es todavía más grave, si cabe. Vean lo que ocurre en Fuerteventura. Vean este titular de Diario de Fuerteventura. Trabajadores sociales de Fuerteventura avisan de las listas de espera de 2 años para valorar la discapacidad. Se han reunido con el diputado del Común y vamos a escuchar lo que nos decía uno de los representantes de los trabajadores, Sisto Ramírez, y también a Rafael Llanes, el diputado del Común. Nosotros, cuando atendemos a las personas en nuestras consultas, en nuestros despachos, en los centros de salud, uno de los aspectos que trabajamos mucho es el tema de la discapacidad. Trabajamos con personas que pueden ser susceptibles de tener discapacidad y aquí en Fuerteventura se están vulnerando los derechos porque estamos hablando de listas de espera de 1 año y medio, incluso 2 años. Se están vulnerando un montón de derechos que pueden tener las personas, desde los menores a tener derecho al copago, es decir, al tema farmacéutico cero, es decir, que no pagaría medicación, a las becas de la Administración de Educación para que tenga derecho a las terapias, en el caso de personas mayores para que puedan tener acceso a la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, lo que popularmente decimos para minusválidos, pero es para personas con movilidad reducida, para personas que quieren opositar, es decir, se están vulnerando un montón de derechos, personas que pueden acceder a un empleo protegido y que antes los hablábamos en la radio, que ese es un indicador importante de salud, el que la gente, la ciudadanía se sienta útil. Entonces aquí en Fuerteventura se están vulnerando ese tipo de derechos fundamentales. Conocer la situación con la que el Gobierno de Canarias reconoce el grado de discapacidad y la revisión del grado de discapacidad. Y lamentablemente tengo que decir que aquí, como en el resto del archipiélago, se incumple reiteradamente la ley. Y les he dicho a los compañeros de Adivia que no solo he venido a esta reunión a escucharles, sino les voy a pedir su colaboración para un informe extraordinario sobre discapacidad que comenzaremos a realizar de forma inmediata tan pronto entreguemos el informe anual que pensamos entregarlo a principios de marzo. Tenemos muy pendiente ese informe anual de la Diputación del Común sobre la situación de la dependencia, ahora que el debate vuelve a estar intenso, a pesar de que los datos, insisto, han mostrado una mejoría. Sigue habiendo, como hablábamos el martes con Yolanda Cívicos, delegada de Intersindical Canaria, un problema importante de personal. Creo que hay menos, por lo que nos decía Yolanda Cívicos, hay menos de 60 trabajadores para gestionar los expedientes de dependencia en toda Canarias y eso evidentemente es un auténtico problema. Bueno, continuamos con otro asunto que tratábamos también el pasado martes. Hemos seguido ahondando en ese inicio de las obras de La Tejita que tanta contestación social ha generado en la isla de Tenerife, y nuestros compañeros de los servicios informativos, que por cierto les recomiendo que vean los informativos de Mírame Televisión, que sigan nuestra web, están haciendo un trabajo en la redacción tremendo, muy intenso. Desde aquí aprovecho para felicitarles. Bueno, pues han hablado con la alcaldesa, con Jennifer Miranda, la alcaldesa de Granadilla, que está pidiendo que el Gobierno de Canarias compre la parcela como la solución más inmediata para acabar con ese proyecto, ese hotel de lujo en La Tejita. La alcaldesa de Granadilla, Jennifer Miranda, pide al Gobierno de Canarias que compre los terrenos del Hotel de La Tejita después de que la promotora anunciara que retoma los trabajos tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anula la paralización ordenada en el año 2021 por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural. Miranda afirmó en la cadena SER que el anterior Gobierno de Canarias quería adquirir la parcela y se negoció con el grupo Baquiera. Se alcanzó un acuerdo con la promotora, con el grupo Viqueira, para la compra de la parcela. Hasta el punto, Juan Carlos, de que en uno de los últimos consejos de gobierno que se producen en la legislatura pasada, antes de que el Partido Socialista abandonara el gobierno de Canarias, se hace una modificación presupuestaria bastante cuantiosa para consignar los dineros necesarios para poder adquirir la parcela directa. El precio acordado por los terrenos ascendió a 25 millones de euros que el gobierno del socialista Ángel Víctor Torres
pretendía pagar en 3 años. Este acuerdo, siempre según las declaraciones de Jennifer Miranda, incluso se reflejó en una modificación presupuestaria, pero la compra quedó paralizada con las elecciones autonómicas y el posterior cambio de gobierno de Canarias. Ayuntamiento de Granadilla, con una diferencia evidente, y es que el Ayuntamiento de Granadilla no puede condicionar el futuro de los granadilleros haciendo frente al pago de un acuerdo de venta de casi 30 millones de euros. El Gobierno de Canarias, sin embargo, sí que podría afrontarlo. No obstante, lo que me trasladan, asimismo me lo ha hecho llegar incluso la constructora, la promotora, que sigue teniendo interés en que se le adquiera dicha parcela, que el nuevo Gobierno de Canarias ha descartado la adquisición de esta parcela. La alcaldesa de Granadilla insta así al Ejecutivo Regional a que compre los terrenos, porque seguir construyendo hoteles sigue siendo mala idea, puesto que la alta dependencia turística existente en el archipiélago ha fracasado. Eran declaraciones las que escuchábamos de Jennifer Miranda en la cadena SER en Radio Club Tenerife ante el compañero Juan Carlos Castañeda. Es importante también dejarlo claro porque ahí se habla de Juan Carlos. Bueno, ustedes no saben a qué se refiere, está hablando en unas declaraciones en la cadena SER en Radio Club Tenerife la alcaldesa, pero ya ven, pidiéndole al Gobierno de Canarias que actúe si de verdad quiere frenar este proyecto. Y antes de irnos, un asunto que también nos ha vuelto a dejar con los pelos de punta. Vean este titular de precisamente la cadena SER, que hay una red que prostituía a 5 chicas, una de ellas captada en un centro de menores de Tenerife. La Policía Nacional detiene a 6 hombres por presunta explotación sexual, pornografía infantil y agresiones sexuales. Durísimas esas imágenes, esa red de prostitución, Óscar, y sobre todo esto nos recuerda mucho al caso de las 18 lobas en Gran Canaria, en el que se captaban a menores de edad de los centros públicos para después ejercer la prostitución, menores que al final vienen de familias desestructuradas, familias empobrecidas, y es gravísimo, ¿no? Pues si ya de por sí la prostitución es grave, si ya de por sí es una larga, por todo lo que conlleva, el hecho de que se capte a menores es tremendo, y ahora ha ocurrido en un centro de Tenerife. Sí, ¿no? Es tremendo este caso, ¿no? Y se trata de una investigación abierta, que continúa, está abierta, del Cuerpo Nacional de la Policía en Santa Cruz de Tenerife. Aprovecho para felicitar la labor que están haciendo, en este caso concretamente sobre esta causa, y desde luego estaremos muy atentos. Hay que decir que, bueno, que es un asunto grave y que, sin lugar a dudas, pedir máxima contundencia y en determinado momento, en caso, cuando ya vaya avanzando, desde luego, la investigación y llega donde tenga que llegar, que caiga todo el peso de la ley. Bueno, la verdad, Óscar, que ha sido un programa muy intenso, por supuesto. Ojalá que esto, al final, bueno, la labor de la policía en este tipo de cuestiones es fundamental, y aquí han hecho un buen trabajo, igual que lo hicieron en su día en Gran Canaria, y que caiga, insisto, todo el peso de la ley sobre estas personas. Pero, Óscar, la verdad es que ha sido un programa intenso, muchos asuntos, y uno al final, después de tantos programas ya que llevamos, en los que contamos cosas que son complicadas, ¿no? Muchos asuntos de corrupción, asuntos que afectan. Da la sensación, el otro día también me lo comentaba alguien por la calle, de que estamos todo el día dando malas noticias. Sí. Y yo digo, no es que demos malas noticias, es que hay muchas malas noticias y tenemos que contarlas, porque la gente tiene que saber lo que ocurre. Sí. No sé si a ti te pasa lo mismo. Sí, ¿no? Desde luego, la gente está indignada, y esa indignación se transmite, ¿no? Y nosotros relatamos los hechos, desde luego, con la mayor objetividad posible, ¿no? Siendo exquisitos, además, también muy rigurosos, especialmente en casos de corrupción. Pero desde luego la gente está horrorizada, la gente está indignada. Y si me permite, yo quiero lanzar un mensaje, aparte, no a todo, no se puede generalizar, es como todo, es decir, claro. En la clase política de Canarias, a nivel nacional, hay gente, bueno, que está a la altura, ¿no? Otros que no están a la altura, sin lugar a dudas, insisto, independientemente de las decisiones judiciales que quedan a un lado y que están en curso, pero desde luego en comportamientos, en la irresponsabilidad política. Quiero decir que hay parte de la clase política de Canarias, parte de la clase política de este país, permítame que les diga, que dan mucha pena, pero mucha pena. Bueno, pues con esa reflexión de Óscar Martín nos vamos. La verdad es que sí, hay cuestiones que dan mucha pena, y quizás todo lo que estamos conociendo en torno a cómo se gestionó en la pandemia. Suele ser habitual que en las crisis aparezcan oportunistas, gente que quiere lucrarse con la desgracia ajena, suele ser habitual, pero al final verlo tan de cerca, ver también la participación presunta de muchos políticos destacados e importantes, de sus asesores, de esas personas que revolotean al lado de los políticos, que alcancen tanto poder, insisto, y que se lucren con la desgracia ajena, como puede ser una pandemia, con todo lo que pasamos, ya lo contábamos también el pasado martes. La verdad que es
no sé si decepcionante, pero sí cuesta asumirlo, es muy difícil de digerir y como dice Óscar, están dando mucha pena, pero hay que contarlo, hay que conocerlo y es la única manera de poder combatirlo, con información como la que nosotros les damos aquí cada martes y cada jueves. Así que nosotros les dejamos, eso sí, con el resto de nuestra parrilla de Mírame Televisión, que saben que está llena de contenidos. Les deseamos un feliz fin de semana y volvemos la próxima semana con más entrevistas y con más análisis de la actualidad.